Buenos días, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo va? Bien, Buen día, profe. disculpen la demora, pero estaba hablando por teléfono de trabajo, no va a ser de otra cosa, ¿no? Ojalá uno quisiera hablar de otra cosa. Bien, la clase pasada no sé qué sucedió, que no se grabó. Ay, Sí, hay, porque la verdad que fue un ejercicio interesante y me estaba replanteando de volverlo a ver en alguna clase de repaso, ¿sí? si se puede, sí, profe, yo no estuve y la verdad que me Sí, interesaría. sí. ¿Cuál es? Ahí sé cómo estamos con el pizarrón ahí. A ver si le puedo acercar un poco más. No, se ve bien, lo tapan un cachito los nombres. ¿Qué nombres? Viste que Jitsi muestra todos los nombres de los conectados a la derecha. Sí. A mí me anda bien Virgo, ¿sabes? A ver, Hay que tocar la pantallita de la descripción del ahí está. documento. Ahí te ¿Ahí? la pude. ¿Ahí estamos? Sí, profe, ahí se ve. Bueno. Bueno, la idea. Vamos a ver si se sigue grabando. Continuamos. Vamos a ver un último ejercicio en el cual integramos proceso y memoria, ¿sí? Esa es la idea en términos prácticos. La clase pasada vimos un ejercicio complejo, no, pero sí nutrido de operaciones, ¿sí? Para comprender en términos prácticos cómo los procesos, el tema proceso y el tema memoria congenian. Ahora vamos a ver algo también similar. La clase pasada, no sé si se ve ahí el ejercicio que estoy exponiendo en otra instancia de Jitsi. ¿Se ve ahí? Tenés que hacer clic en... Ahí está. Ahora Bien. sí. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Y bueno, más que nada, lo que presenta ahí es una tabla de páginas de un proceso, de un solo proceso. Entonces tenemos un sistema de memoria virtual con paginación por demanda, tiene un tamaño de página de 512, o sea que tamaño de página igual al tamaño de marco, como en la clase pasada, es de 512. ¿Se ve ahí? Bien. 512 palabras. La verdad que la unidad a utilizar en principio no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia. Puede ser 512 palabras, 512 bytes, ¿sí? Una memoria virtual, ¿sí? De 16 páginas, numeradas del 0 hasta el 15. O sea que tenemos un proceso que está seccionado en 15 páginas, de 512 cada página. Tal vez en la última haya una fragmentación interna. Porque recordemos que el proceso tal vez, en la mayoría sucede, no sea exactamente divisible por 512 y te dé 15. Si no, tendría que buscar un proceso que sea divisible entre 15 por 2, 512. Y entonces tengo exactamente 15 páginas de 512 cada uno. Hasta ahí se entiende. Por eso lo de la fragmentación. Por otro lado, esa es la tabla de páginas del proceso. Yo voy a tener un proceso con 15 páginas numeradas. De manera implícita, no refiero a una estructura de datos, no tengo que definir una estructura de datos para numerar las páginas del proceso, pues están hechas de manera implícita, ahora lo vamos a ver. Por otro lado, tengo la memoria física. La memoria física real está seccionada en 4 marcos, que tienen el mismo tamaño, ¿sí? 512. Los marcos, según el problema, están numerados desde el 0, del marco 0 al marco 3. Y el contenido actual, o sea, le sacan una foto al buffer, a la memoria, y tenemos esa instancia, ese estado inicial del problema, donde tenemos los 4 marcos y las páginas de ese único proceso. Página 4, 9, 5 y 1, que evidentemente están cargadas en memoria. ¿Hasta ahí? ¿Algún inconveniente? Bien, ese sería el estado inicial del problema. Vamos a los requerimientos.
Bueno, el inciso A dice mostrar el contenido de la tabla de páginas. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué se les ocurre que habría que hacer? Tengo que mostrar el contenido de la tabla de páginas en este instante de ese proceso. Bueno, tendría que hacer la tabla de páginas. ¿De cuántas Sí. páginas estamos hablando? De 16. Del porque 0 no al 15, perfecto. Bueno, ¿de qué manera? Informando como corresponde. ¿Por qué? Bueno, me están haciendo un requerimiento. Me dicen, mostrame la tabla de página en este momento. Bueno, entonces voy a tener... voy a hacerla en dos, ¿sí? Voy a tener el marco en que se encuentra y el bit de validez. ¿Sí? Entonces voy a tener permitan, tengo que hacer las 15 páginas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Entonces, de manera implícita están numeradas. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, esta sería la tabla de página de ese proceso. Y lo que estoy haciendo es respondiendo al primer requerimiento, mostrar el contenido de la tabla de página. Entonces, ¿la página 0 está en memoria? No, no tiene un marco asignado. Entonces el bit de validez es 0. Y así, la página 1, sí, está en el marco 3. Sí. ¿Sí? Y el bit de validez está en 1. Y así. Entonces observamos que la página 4 está en memoria. Profe, no se alcanza a ver cómo escribe en la parte de marco que pone. Pone un 1, un 0, ¿qué es lo que pone? En el lado del marco, en la parte de marco, digamos. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así, a ver si les parece. Cero, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y acá hacemos el otro. Marco y bit de validez. Entonces tenemos 0, la página 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está bien, ponemos un guión entonces cuando no está la página. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces tenemos la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta ahí es la misma tabla de páginas partiendo, ¿no? Entonces tenemos que la página 1 está en el marco 3. Por lo tanto, su bit de validez está en 1. La página 5 está en el marco 2. Su bit de validez está en 1. La página 9 está en el marco 1. Su bit de validez está en 1. Y la página 4 está en el marco 0. Su bit de validez está en 1. Así que estos no tienen marcos asignados. ¿Lo ven? Sí.
y el bit de validez en 0. Listo, ahí terminé el requerimiento A del problema. Armé mi tabla de página de acuerdo al buffer en este instante, ¿no es cierto? Este es un instante de tiempo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Esta sería la tabla de página del proceso P. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Vamos a... ¿Puedo borrar acá? Por mí sí, no sé los chicos. No sé los chicos. Uy. Sí, profe, va, por mí está. Bueno. Bien. Ahora vamos al inciso B. ¿Tomaron nota? Bueno, el inciso B, ¿qué nos pide? El otro requerimiento. Suponiendo un algoritmo de reemplazo de página con estrategia óptima, ¿se acuerdan del algoritmo óptimo? Que no era real. Sí, el teórico. Bueno, era teórico. Mostrar el contenido de la tabla de páginas tras generar cada una de las siguientes direcciones lógicas. Son direcciones lógicas, no direcciones reales. Son direcciones emitidas por el procesador. ¿Sí? ¿Cuáles serían las direcciones lógicas? Las que tenemos ahí: 1112, 1645, 2049, 622 y 2776. Esas son las direcciones lógicas. ¿La ven? Bien. En primer lugar, será necesario conocer a qué página pertenece cada una de esas direcciones lógicas. Entonces tenemos que hacer la operación que corresponde. ¿Cuál sería la operación que corresponde? La página. Para saber la página, ¿qué tengo que hacer? La dirección lógica, yo estoy armando, estoy formalizando, indicándole a la máquina lo que tiene que hacer. La dirección lógica Es la página más el desplazamiento, ¿no? dividido el tamaño de la página. Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿Sí o no? sería 1112 dividido 512. Y ahí obtengo la parte entera, tengo que tomar de eso. Sería 2. 2, bien. Por otro lado, tengo que saber el desplazamiento. A ver si me explico. Lo que estoy haciendo es formalizando, diciéndole a la máquina, saca el número de página. No, lo tengo que formalizar mediante una ecuación o mediante una estructura de control, ¿sí? Entonces le digo, bueno, para poder calcular la página tenés que hacer esto, tomar la parte entera. Y para el desplazamiento, tengo la dirección lógica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del mod? Sí. ¿Sí o no? ¿Mod qué? 512 Mod tamaño de página. por 1020. Perdón, vamos a ponerlo como venimos escribiendo. Mod tamaño de página. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, el resto lo va a multiplicar por 512 y obtengo el desplazamiento. 88 sería. 88, ese sería el desplazamiento. Sí. Claro, pero yo le tengo que indicar a la máquina cómo lo tiene que hacer. Esta función mod la conoce, sabe cómo se resuelve. Entonces, esto es cuando le indicaba, ¿se acuerdan en su momento? ¿Cómo formalizo? ¿Qué ecuación tengo que armar? Porque no le puedo decir a la máquina C, no, le tengo que decir cómo tenés que hacer. Bien, esta sería la manera. Entonces, ¿puedo borrar acá? Sí. Sí. Bien. Voy a responder el requerimiento B. Voy a tener mi dirección lógica, ¿sí?
¿Y qué voy a tener? Las direcciones lógicas que fueron en mitad. Era 1, 1, 1112, 1645, 2049, 622 y 2776. 2776. ¿Y acá qué voy a tener? ¿Qué es lo que me pide? La página y el desplazamiento, ¿no? Es lo que me pide. Suponiendo un algoritmo de reemplazo, porque ahora tengo que ir al marco, para poder llegar a trabajar con una estrategia, necesito las páginas, ¿sí? Mostrar el contenido de la página tras generar esas direcciones lógicas. Entonces, bueno, voy a tener que tomar nota de la página y el desplazamiento de cada una de estas direcciones lógicas emitidas por el procesador. Entonces tengo página 2, desplazamiento 88. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿La que sigue? La que sigue sería, ya te digo. Página 3. Sí. 512 por 3. 536. Desplazamiento 109, si no lo Así hice mal. es. 109. Y así, ¿no? Después tenemos número 2049 de ajusto. Bueno, como estoy del otro lado, voy a tener un desplazamiento de 1. 622 es uno más, así que debe ser página 1, obviamente, ¿no? Y si hago la diferencia, 512, 110. 110, ¿está bien? ¿Sí? Y la última, 1776. 1776. Página 3. 2776, Ah, perdón. 2776, página 5. Y ahora hago el resto. Página 5 por 512. 216. Sí. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, a continuación, todavía no he terminado de responder el requerimiento B. A continuación, representaremos la manera, ¿no? La memoria, quiero decir, tras estas referencias, aplicando la estrategia óptima. ¿Sí? Para el reemplazo de página. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, obviamente tengo que arrancar con ese estado inicial que presenta el problema. ¿Puedo borrar acá? Sí. Bien. Entonces, tengo que ir a los marcos, ¿sí? Voy a tener 0, 1, 2 y 3. Según el problema, es así como están numerados. ¿Estamos? ¿Y cuáles eran las páginas? La página 2. 2, 3, 4, 1 y 5. Y 5. Vos acá te olvidás de lo que estaba cargado en el A, ¿no? Momento. Entonces, ¿cómo se encuentra? Voy a borrar esto acá para prolijar el óptimo. ¿Cómo se encuentra mi memoria en este momento? ¿Qué página hay en el marco 0? La 4. Bien. ¿En el 1? Y del proceso 0 habría que Siempre el mismo proceso, es un solo proceso. Ah, ¿es un solo proceso? Claro, no es todo. claro. Sí, no dije nada. Es un solo. 4, 9, 5 y 1 sería, ¿no? 4, 9, 5 y 1. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Es óptimo. ¿A quién reemplazo? Entonces, A 9, porque no se va a usar. claro, porque no se usa. Miro para este lado. Entonces reemplazo la 9. Obviamente hay un fallo de página, ¿cierto? Y pongo la 2. En la próxima necesito la 3. ¿A quién reemplazo? Hay un fallo de página. Reemplazo la 2. ¿No? Claro, porque no se va a usar.
Y después no tengo fallo de página. ¿No? Va, 3. ¿Estamos ahí? Espera que estoy copiando, profe. 4, 2, 5, 1. Ese algoritmo Párate. es el sueño del pibe, es el algoritmo ese. Podría implementar. 4, 9, 5. Entonces, mi estado ahora cambió. Y es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo es mi tabla de página ahora? Mi tabla de página del proceso. La que habíamos hecho al inicio con el número de marco y el bit de validez. Pero Sí. con estos datos, no con los que arrancamos. La página 1 sigue estando en 3. Claro, es lo mismo, nada más que la 9 se fue, por lo que veo cuando arrancamos, y quedó la 3. Sí. Después lo mismo, ¿no? Se modificó, digamos, el marco 1. Antes estaba la 9 y ahora está la 3. Lo demás es lo mismo, ¿no? Por lo que veo. Entonces, suponiendo un algoritmo de reemplazo de página con estrategia óptima, mostrar el contenido de páginas, ¿sí?, de este único proceso, tras generar esas direcciones lógicas emitidas por el proceso. Listo, acá está. O sea, acá no, esto no es lo que tengo que mostrar. Tengo que armar las tablas de página como lo hicimos al principio, ¿se acuerdan? De la página 0 a la página 15. Con la única modificación, cuando arrancamos el ejercicio, que en el marco 1 ahora está la página 3. Acá cuando entra la 3 la reemplazamos. Perdón, estoy tomando nota. No, no hay problema. De esa manera respondo el requerimiento B. Y después ya está. Desde la 9. Ahora sí. No sé los chicos, profe, yo ya estoy. Bueno, ¿alguien más? Listo. Nos tiene bien la primavera, estamos todos con todos moqueando. Sí, está bien. Bueno, vamos al inciso C. Sí. Ahora mi estado es este, ¿no? Mi estado ahora es este, cambió. Bien. Direcciones físicas, si quiero saber las direcciones físicas acá, ¿sí?, equivalente a las siguientes direcciones lógicas. Entonces, las siguientes direcciones lógicas, las voy a anotar acá, tenemos la direcciones lógicas de la cual tengo que encontrar la dirección física si existe. ¿Se acuerdan cómo hicimos la clase pasada? Tenemos 1628, 851, 2700
y 2432. Direcciones lógicas, direcciones físicas. Bueno, 1628. Sí, ¿Qué página es? ahí le digo. 1628 dividido 512, página 3. Página 3. ¿Está en memoria? Sí. Bueno, ¿cuánto se tiene que desplazar? Bueno, si hacemos la cuenta, Ahí le digo. Está en memoria. Y se tiene que desplazar 3 por 512, 1536. 92. Sí, Entonces, desde acá hasta acá se desplaza 92 lugares. Entonces, esta dirección acá, física, corresponde a la dirección lógica 1628. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Es la dirección lógica 1628. bien. O sea, es el marco 1, tiene la dirección. ¿Cuál es su dirección física? 1 por 512 más 92. Bien, Entonces la dirección física es 604. Por lo que saqué recién, ¿no? dirección física. Acá Ahí tenemos, voy, acá se desplazó 92 lugares. 611 era, ¿no? 604 me da. No sé, o me equivoqué. No, 512 más 90. Ah, 92. No, 92. anoté 98 yo. Perdón. Bien. Entonces, vamos con la que sigue, la 851. Sí. La 851 es 1, 1, 11, 9, 39, 339. 339. 339 es el desplazamiento y obviamente es página, no entra dos veces, así que es página 1. Bien. Página 1, ¿está en memoria? Sí, acá Sí, está. en el marco 3. Se desplaza 339 lugares. ¿No? Así que es 3 por 512. 339 lugares se desplaza. Así que, ¿cuál es su dirección? ¿Existe dirección física? Sí, porque la Sí. página está en memoria. Y dirección física es 3 por 512 más 339. 1875 me dio. 1875, bueno. 1875 es mi dirección física. De esa dirección lógica. 2700. Ahí voy. Hacemos 2700. 5. Como y pico, ¿no? 5. Está en memoria. Ya le Así digo. que si hago 2700 por 5. Dividido 512 son 5, si Sí. está en memoria. Y ahora esto por mod 512 me 512. da 140. Sí, perfecto. Así que se va a desplazar, 140 lugares. Entonces, ¿puedo encontrar la dirección física? Sí, porque la página está en memoria. ¿Cuál es su dirección física? 5 está en la página 2, así que es 2, ¿no? Por 512 más 140. Sí. 2 por 512 más 140. Ahí le digo. ¿1164 puede ser? Sí, 1164. Y por último, la 2432. 2432. Es página 4. 2432. Sí, Que también página está en memoria. 4. Está en memoria. Y me da desplazamiento 384. Así que acá se va a desplazar 384 lugares. Está claro, ¿no? Porque los números que tengo de desplazamiento acá siempre es menor a la página. Menor o igual, ¿no? Bien, entonces tengo que está en memoria, por lo tanto puedo encontrar la dirección física, tiene una dirección física que me va a dar 0
por 512 más 384. Entonces me da 384. Esa sería la dirección física, ¿no?, de la dirección lógica 2432. Y ahí respondo el requerimiento C. Bien. Bueno. Si a continuación me pide qué pasa cuando hacen una referencia de la 1330 en este estado del buffer, ¿no?, de la memoria, ¿qué sucede? Ya te digo. Bueno, 1330 dividido 500. Página 2 sería Página eso, 2. ¿está en No memoria? está en memoria. No está. No, entonces el requerimiento del punto D es indicar no existe, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa cuando se referencia a edición lógica 1330? Hay un fallo de página, se elige como página víctima de acuerdo a la estrategia la página 3, la página 4, la página 5, la página 1, cualquiera de ellas. Por lo tanto tengo que desempatar, ¿no?, porque no sé las páginas que vienen. Lo próximo que sé es que viene la página 2, ¿sí? Y elegí la 4, no, la 5. Pero por eso, viene 4 la o la página, 5. viene la página 2, que corresponde a la edición lógica 1330. Sí. Después no sé qué viene. Entonces óptimo dice, ya no sé más nada. Entonces de la que está, elijo, como no puedo usar óptimo, defino FIFO. por FIFO. Y bueno, si miro por FIFO, También está empatado. estamos empatados en estas tres. ¿Sí o no? Y bueno, lo único que me queda es referenciar el primer marco. Entonces elijo la página 4. Bien. De las tres, por FIFO no puedo definir. No tengo un contador de cómo venía la mano. ¿Se acuerdan? La clase pasada. Entonces refiero al marco C. Bueno, esa es la explicación que habría que dar para el requerimiento D del problema. Y con eso terminamos un ejercicio menos complejo que el de la clase pasada. Profe, pregunta. En el parcial de ahora de la segunda parte, ¿puede haber un choice basado en ejercicios de este estilo? Y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Bien. Bien, ¿alguna consulta? Aguarden un segundito. Hasta ahora no. Profe, siempre entonces que vos no puedas desempatar por... Digamos, vos estás con un método. Si el método falla, siempre vas a FIFO. Si FIFO falla, siempre referís a la primera página. Al primer marco, perdón. No escuché porque recién regreso. Ay, perdón. ¿Cuál era la consulta? En todos los casos, si FIFO no puede desempatar, agarrás el primer El marco. primer marco, sí. Perfecto. De los tres, el índice más chico, ¿no? Porque acá no voy a tomar esto. Este Bien. marco no lo voy a tomar, porque por FIFO esto lo descarta. El desempate es entre 0, 2 y 3. Claro. Bien. Bueno, esta es una idea a la teoría de cómo, en términos prácticos, podemos observar los temas de proceso y el tema de memoria, ¿sí? Cómo congenian. Y bueno, son ejercicios interesantes porque te sacan de enfoque, tal vez, te dan otra perspectiva de cómo las páginas, cómo los desplazamientos, el MMU administra, que son requeridos por el proceso. El proceso emite dirección. Vemos que el proceso emite direcciones lógicas y eso necesita que esté cargado en memoria. Bueno, vemos estrategias, como por ejemplo en el caso del óptimo. Las asignaciones es de un solo proceso, o sea que no estamos hablando de asignación local ni de asignación global. No hay intervención del sistema operativo, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos ese inconveniente. Y por otra parte, bueno,
el hecho de comprender cómo se mapea, si desde el punto de vista gráfico, dónde veo la dirección física, desde el punto de vista, en el proceso donde veo la dirección lógica, ¿no? Es muy interesante para comprenderlo, porque, bueno, si no queda todo en la teoría, que es rica en su desarrollo y su contenido, pero en términos prácticos no sé cómo macharlo, ¿no? Cómo tenerlo presente, más allá del concepto teórico. Bien, con esto terminamos lo que sería administración de memoria. Lo que sigue, después de esto, en la parte, no sé si ya empezó Jorge, no estuve observando los últimos videos, con respecto al file system. No, yo por lo menos el último que vi, Sí. ya le digo de qué es. El último que vi es de hiperpaginación. Me faltó ver uno igual, pero estaba en hiperpaginación. Bueno. Bueno, yo después lo voy a colgar en Moodle estos ejercicios y bueno, cualquier consulta lo podemos ir viendo. La pregunta que me hacían, si en la parte teórica o en la parte práctica esto puede llevarse a cabo, y esto no está en mí solamente. Es una charla, ¿sí?, de los contenidos, bueno, ver si se pueden evaluar o no. Les digo, sí, son el ejercicio de la clase pasada y se han tomado los finales. Bien. Bueno, puedo borrar. Profe, el de la clase pasada, ¿cuándo lo repite entonces? Lo podemos ver el día de semana. Porque es bastante, bueno, los que estuvieron la clase pasada vieron que es nutritivo, no complejo, nutritivo, en cuanto al ejercicio en sí, ¿no? A la practicidad, porque bueno, estamos hablando de asignación local, proceso, memoria. Bien, otro tema. Lo que sigue es file system. ¿Sí? File system. File system. Voy a cerrar esta instancia de Jitsi, así no hay más inconvenientes. El tema del file system es la manera que determinado sistema operativo va a guardar o a alojar los datos. ¿Sí? Si ustedes googlean, bueno, hay diversidad de conceptos, los cuales hay que tener cuidado en principio, porque no está claro en lo que al libro se refiere, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo lo trabajan ciertos sistemas operativos. Bien, entonces nosotros sabemos, lo dijimos al principio de año, de las clases, primeras clases, que un dato es una entidad que transporta información. Todo lo que maneja el sistema operativo, sobre todo Linux, son todas chorreras de byte. Más que byte, más físico, son presencias y ausencias de electrones, que de alguna manera son traducidas, ¿sí?, y se van desde el electrón puro, ¿no?, pasando a una presencia o ausencia del mismo. Es lo que se conoce como bit, la unidad más, en términos de dato, más atómica, ¿no? Y después del bit, bueno, aparece el conjunto de bytes, y después aparecen los caracteres, ¿no? Y así. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando de que el dato que maneja una entidad, como es una entidad electrónica, es recibir energía
a través de ausencia y presencia de electrón, algo más sofisticada, determina la manera de interpretar el dato, ¿sí? Lo hace atómico, lo transforma en byte y después en caracteres. Y si continúa, llego a lo que puede interpretar el ser humano, ¿no es cierto? Estoy llegando a que los seres humanos puedan no transmitir los datos en bit, mucho menos en ausencia o presencia de electrones, ni en byte, sino a través de el lenguaje que el ser humano maneja, ¿no? Que son los caracteres. De esa manera, eso tiene una acción desde el electrón hasta llegar al ser humano y viceversa. Cuando envío o recibo datos, tengo que de alguna manera almacenarlo. Entonces, refiero a lo que se conoce como un file system, un sistema de archivos, donde voy a alojar esos datos. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que básicamente esto se maneja con dos tipos de estructuras? Las estructuras de datos y las estructuras de control. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las estructuras de datos. Y el file system necesita, ¿sí?, trabajar de esa manera, esto ya empieza a desentendernos, y ver cómo aloja un determinado dato en un componente físico como puede ser un disco rígido. Hasta ahí me siguen. Entonces, el hecho de llevarlo, tengo que comprender el concepto de cómo un bit sale de una cuestión interna a la máquina a un almacenamiento y llega a un almacenamiento secundario, se deposita y viceversa, como la cuestión interna de la máquina cuando es requerida por el usuario la va a ir a buscar al disco. Esa, por así llamarlo, latencia, esa traducción que lleva un tiempo para el usuario es importantísimo, porque bueno, si yo aprieto un carácter y el hecho de apretar un carácter implica un tiempo, la verdad que estamos al horno. Por otro lado, yo no puedo instalar un sistema operativo en memoria RAM. ¿Por qué? ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Pero qué pasa? Cuando apagás la compu, perdiste todo. Pierdo todo. Lo mismo pasa con los datos. Yo no puedo trabajar con un sistema operativo instalado en memoria RAM y cargar datos. Cuando la máquina se apaga, se pierde todo. Eso también refiere el file system. Dice, bueno, voy a tener distintos tipos de estructura de datos. Una en el disco y otra en memoria RAM. De esa manera yo traduzco disco, almacenamiento secundario, memoria RAM y lo que pide el usuario, la capa en el stack del sistema operativo, en la capa de usuario, a través de las aplicaciones. Hasta ahí es muy teórico, en principio. Bien, entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Define una estructura de datos a través del file system, que se conoce como sistemas de archivos. Bueno, si quisiera conocer algunos nombres de sistema de archivo, se puede mencionar como FAT, ¿sí?, que significa, ¿alguien sabe qué significa FAT? File Allocation Table, ¿sí?, una tabla de alojamiento de archivo. De acuerdo a la capacidad paralela de tratar ese dato, apareció la FAT16 y la FAT32. ¿Hasta ahí me siguen? Es un sistema de archivos, es una manera de alojar. Obviamente difieren, ¿no?, en el tratamiento del dato completo, ya sea de 16 bits o de 32 bits. Y después, bueno, apareció NTFS, otro tipo de file system. ¿Qué significa NTFS? Vamos a tratar de sacar. Ese debe ser de system, ¿no?
F de qué va a ser? De file. De file. Y NT, nueva tecnología. Un New sistema, Technology, claro, de Windows NT. claro, nueva tecnología del file system. Otro tratamiento, más estricto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo observo el stack del sistema operativo, voy a tener, ¿a quién lo tengo acá? Al usuario. ¿A qué tengo acá? A las aplicaciones. Acá tengo el sistema operativo, el kernel, y acá tengo el hardware. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Las aplicaciones, el usuario le requiere a las aplicaciones ciertos datos, pero si el sistema de archivo trabaja con este tipo de file system o el dato va a ser presentado y las aplicaciones van a funcionar de una manera. Pero si el file system cambia, como es NTFS, las aplicaciones no van a funcionar de la misma manera porque no congenian con cómo el sistema operativo almacena ese dato. Por ejemplo, no sé, si se acuerdan la aplicación del Norton Commander. ¿Se acuerdan del Norton Commander? Aquello que hace mucho tiempo que estamos en esta vida y hemos trabajado con sistemas. Bueno, el Norton Commander, que en Linux es el famoso Mini Commander, ¿sí? ¿Cuál era el problema del Norton Commander? Que trabajaba con este tratamiento de datos. Cuando aparece el NT del Norton Commander no funcionaba. Porque el almacenamiento de datos tenía ciertas restricciones y no permitía que el Norton Commander pudiera browsear el sistema. Porque había lugares que eran indebidos. Nos pasa hoy, en ese contexto, cuando nosotros vamos a Windows y nos queremos meter en el perfil de otro usuario. Vieron que en Windows hay una carpeta que dice User y hay una serie de usuarios. Y nosotros queremos entrar, no sé, en archivo programa o en alguna carpeta y no nos deja. ¿Eso le ha pasado? Bueno, no solamente por las estructuras de control del sistema operativo para el acceso, sino también por cómo almacena el dato. Hay una diferencia. Entonces, el usuario a través de las aplicaciones, de acuerdo a su estructura, podía requerir o no el dato. No tenía posibilidades. Por ejemplo, el Norton Commander, una aplicación que funcionaba en 16 y 32 bits y que cuando apareció la nueva tecnología del file system de Windows, de Microsoft, se encontró con ese inconveniente. Pero existen otro tipo de file system. Ahora está la parte propietaria, si queremos decir. ¿Cuál es el otro tipo de file system? El Extend 2. ¿Sí? Un file system propio de Linux. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el inconveniente del Extend 2? Que no tenía un control en cuanto a la recuperación si había algún inconveniente, alguna contingencia en el sistema. ¿A qué me refiero? Bueno, vos estabas trabajando con un Word en este file system y si el sistema se apagaba no había posibilidad de restaurar ese dato. No había un rollback. Por eso sale una nueva versión de este file system que se conoce como Extend 3. Entonces, este sí me permite tener, utilizo una bitácora donde, bueno, puedo tener una recuperación de los datos. Bueno, y podemos mencionar otros, el Extend 4, ¿sí? Donde por ahora vemos que una vez que se define el file system, esto no se puede mover, es decir, bueno, muevo la capacidad del disco de una manera, ¿sí? Entonces aparece el concepto de LVM, ¿sí? Que es una manera de dimensionar el disco de una forma u otra, o sea, tratar de tener más capacidad del disco o menos capacidad, lo cual con esto no lo podía hacer porque la estructura es estática. Una vez que se definía el file system, bueno, no hay problema. Bueno, después tenemos el famoso swap. Profe, una preguntita.
Sí. que nos vayamos de ahí. LBM, la sigla, ¿qué significaría? O sea, dinámico. Sí. Dinámico en cuanto a la capacidad del disco. Yo puedo, no sé bien las siglas, no me acuerdo bien las siglas en este momento, pero la diferencia no es entre fijo como ninguno de los otros que vimos acá. claro, estos no son fijos. Si yo agarro, Digamos, desde el punto de vista si habláramos de RAM estaríamos hablando de una lista. Claro, pero si yo agarro este file system, cualquiera de estos, no puedo botón derecho y agrandar la capacidad. No, claro que no, eso ya queda definido de entrada cuando uno le da formato. Exactamente. Con LVM tengo esa capacidad, que se usa mucho para los servidores y bueno, lo que vamos a ir viendo más adelante, RAID de disco, por ejemplo. Eso se usa mucho. Bien. O sea, ¿le puedo dar mayor tamaño yo si quiero? Sí. O directamente Con las herramientas del administrador de disco, claro, con las herramientas del administrador de disco, yo puedo dimensionar el disco, moverlo, agrandar un espacio determinado o achicarlo. No con estos tipos de file system. Esa sería la ventaja. Y el área de swapping, bueno, que es un área reservada para el intercambio, ¿no? También es un tipo de file system. Distintas maneras de que tiene el sistema de alojar el dato. Pero ojo, eso hace que las aplicaciones respondan a ese tipo. No cualquier aplicación puede funcionar en cualquier tipo de file system. Hay ciertas restricciones y hay ciertos bugs, por así llamarlo, de las aplicaciones. Por eso el Norton Commander se tuvo que amoldar a las nuevas estructuras de NT, ¿no? El NT de Microsoft marca una línea que hace que proteja los datos de usuario y los datos del sistema operativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo agarro un sistema operativo y lo instalo sobre FAT32, yo puedo hacer un format, por ejemplo, ¿se acuerdan el format? C2 puntos, ¿no? El format C2 puntos y no voy a tener ningún inconveniente. No así a partir del NT, de la tecnología NT. El format ya no lo puedo hacer de una manera tan simple. Por otro lado, bueno, estas cuestiones en sus inicios del tipo de file system, que ya se están en desuso, generaban fragmentación del disco, de los datos. Entonces, bueno, cada tanto había que defragmentar el disco. ¿Qué significaba? Que, bueno, si yo tengo el mapa del disco, ¿no?, como una matriz, y tengo un dato acá, un dato acá, un dato acá y un dato acá, bueno, tenía que correr un defragmentador, porque estaba fragmentado esto, un defrag, para que agrupar los datos, porque si sigo en este estado, cada vez que voy a buscar un dato al disco, se hace más lento. Entonces, bueno, se corría la solución, de hecho están en los Microsoft, en los Windows, la herramienta de defrag. En Windows 7 también está. A veces es necesario hacer un defrag que se corre. Como por ejemplo en Windows XP, vos corrías un defrag que te decía, bueno, se va a reiniciar la máquina se reiniciaba y corría antes de levantar todo el stack del sistema operativo el defrag. Acá no, acá con Windows 98, con este file system, lo hacía con el sistema de memoria, ¿no?, levantado. En Linux también tenemos esos inconvenientes y hay herramientas, ¿sí?, que te permiten defragmentar el disco. Profe, una pregunta que, Sí. bueno, yo lo tengo visto en la práctica. Si tenemos un disco rígido convencional, obviamente llega un momento que hace falta de fragmentar. Sí. Pero si usamos uno de estado sólido, no haría falta de fragmentar. Bueno, ese es la otra etapa. Estamos hablando de los discos en sus inicios y los tipos de file system que se estructuraban en ese almacenamiento secundario. Ya ¿Y vamos cómo a hacía llegar. con las cintas magnéticas? Porque la cinta magnética me imagino que sería un despelote. Ya No, con no. un disco de fragmentarlo es un No. Vamos por parte.
acá el acceso del dato al disco, ahora lo vamos a ver, por la clase que viene lo vamos a ver, es de manera directa. ¿Sí? Ok. En cambio, el acceso del dato en una cinta es secuencial. Sí, exacto. Por eso preguntaba. Por eso, yo para llegar a un dato en una cinta tengo que recorrer la cinta hasta llegar a ese dato. En cambio, en el disco, si bien parece ser que tuviese en su estructura interna, en su funcionamiento interno algo similar, el acceso es directo. Claro. Eso no quita que el tiempo también es bastante grande, ¿no? En cuanto a la respuesta de los sistemas operativos actuales. Por eso se cambia, se piensa, lo que yo siempre le digo, ¿no? Se piensa en el dato, en el acceso al dato, y se reforma el acceso y el tipo físico del disco y se pasa a un estado sólido. ¿Sí? Que bueno, el acceso es diferente. Pero bueno, vamos a la clase que viene, vamos a ir viendo cómo se accede. Les voy a mostrar por ahí unas diapositivas, unas filminas de cómo está estructurado el disco. Hoy por hoy también está de esa manera, ¿no? Los SATA. Cómo son los buses de datos. Hoy se encuentran los accesos por serie data, o sea, los discos con acceso con el bus de datos de data, pero antes estaba el IDE, ¿no? Donde había mayor lentitud en el acceso al dato, y cómo está estructurado internamente un disco determinado, con los platos, con los ejes, los peines de acceso al plato. A raíz de eso surge una serie de prácticas interesantes a resolver de cómo busco un dato de acuerdo al algoritmo que voy a utilizar. Entonces, el hecho de acceder al disco lo puedo hacer con ciertas estrategias de acuerdo a los clústeres que van a ser, a los sectores que van a ser referenciados. Similar a las páginas, ¿cierto? Ahora me requieren datos que están en algún sector. Entonces el disco dice, el sistema operativo está requiriendo este sector. Entonces tengo que usar una estrategia, ¿sí? El cual no tenga que estar barriendo, buscando, ¿sí? Y perdiendo tiempo en el disco ese sector. Lo hago con unas estrategias. Puede ser, no sé, existen varias. Después la vamos a ver. Siempre está el FCFS, primero a medida que me van requiriendo sectores, los voy atendiendo. O otras estrategias. Y bueno, mirá, voy a abrir el plato como si fuese un cuadrado. Y ahí observo cómo se barre, cómo el peine, el lector del sector va barriendo el disco. Entonces utilizo ciertas estrategias. Ahí la vamos a ver de manera más práctica. Pero bueno, lo que estamos haciendo es una introducción. Y después, bueno, vamos a ver los discos de estado sólido y también RAID de disco, ¿no? Un arreglo de disco que trabajan comunamente para prestar servicio al sistema, ¿no? Porque estamos hablando del hardware en sí, no del sistema operativo. Estamos acá, viendo la prestación que le da el hardware al sistema operativo cuando este le requiere un dato determinado. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy por hoy. La clase que viene vamos a continuar con discos, ¿sí? Vamos a ver unas filminas de cómo es un disco adentro. Tengo un videíto ahí de cómo trabaja el disco internamente en tiempo real. Y después vamos a ir viendo los algoritmos de cómo se acceden a los sectores, cómo accede el peine, accede al sector que es solicitado donde se encuentra el dato requerido por el sistema. Bien, ¿alguna consulta? ¿Va a poner por Moodle el horario para el ejercicio que dio el sábado pasado? Sí, tal vez, sí, voy a ver qué día, obviamente que es democrático, tengo que ver qué día a ustedes les queda bien para hacer ese ejercicio, ¿no? Que no se grabó lamentablemente. Es muy interesante. Bien. ¿Sí? Vayan pensando un día, me lo mandan por correo, no sé si les queda bien lunes, martes, miércoles, jueves, el lunes es feriado, tal vez lo podemos hacer el lunes, si les parece. Si es así, yo hoy a la noche mando un mensaje al Moodle indicando que el lunes, pero bueno, me pueden llegar a correr, no, el lunes feriado, no corresponde a la clase. Bueno,
busquen un día entonces en la semana y lo vemos. ¿Les parece? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo por mí no tengo, no sé, los chicos, yo si lo querés hacer el lunes no tengo problema, de hecho, No, digamos, relax. sí, ¿En qué horario? la idea de hacerlo el lunes, a ver si me explico, no es que estén ustedes presentes. La idea de hacerlo el lunes, pueden ustedes no estar, yo lo hago, ¿sí? Lo que pasa es que la interacción es importante también, ¿no? Porque yo lo puedo hacer de corrido, si nadie me interrumpe, nadie me hace una consulta, lo puedo hacer de corrido, tal vez el ejercicio no se explique tan bien si hay una interacción entre ustedes, los que se encuentran conectados, y el ejercicio que se está haciendo. ¿Me explico? Ese sería lo importante, porque hay a veces que yo sigo, lo doy por entendido y no está bien. Lo interesante es que haya personas que se conecten para que me pregunten si hay alguna consulta. Entonces el ejercicio se interpreta de otra manera. A que si yo agarro, el lunes no hay nadie, yo me conecto, hago la grabación y explico el ejercicio. Y no va a ser tan interactivo, ¿no? ¿Me explico? Por eso, definan ustedes, lo hacemos el lunes, si no, lo ¿A qué hora hacemos se otro día. debería el lunes, profe? Y no sé, a las 6 de la tarde, si les parece. Pero si quedamos así, los mando por Moodle, si le aviso a los demás que quieran participar. ¿Estamos? Bien. Yo Si no, lo hacemos otro confirmo día. si puedo y le mando. Pero bueno, la idea es grabarlo, que es lo que no se pudo hacer el sábado pasado. ¿Sí? Bien. Bueno, esperen que... Yo igual ahí pongo en el grupo para los que faltamos o sea, no por el parcial en sí, sino porque estábamos estudiando para el parcial.